Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Llegó el momento que uno no quiere escuchar. La realidad económica del país, dicen que Gustavo Sánchez Romero nos va a amargar seguramente. Yo le venía diciendo, Jorge Mechi, sí, estimada audiencia, que en algunos sectores la economía santafesina era realmente vigorosa. Hablamos del sector maquinaria agrícola, que creció 51% en el último mes. Sectores, bueno, los sectores de puerto, lo vinculado a la agroindustria, muy sólido, muy vigoroso. Sin embargo, vemos que la inflación está impactando en general en la economía y está arrastrando a la mala a aquellos sectores que van por la buena, para decirlo. Están hundiendo a aquellos que flotan. Claro. Para decirlo de algún modo. Lo está agarrando de los pies, claro, y lo está tirando al fondo. Y eso hace que en el promedio, siempre decimos, en el promedio renal no se ahoga, porque es un indicador de algún modo arbitrario. La economía santafesina, según que el indicador de la actividad económica de la provincia de Santa Fe, que elabora el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de la provincia, el ISCAFE, da que en general la actividad tuvo en febrero, es decir, mide un mes antes, no mide un mes y medio antes por la naturaleza de la recolección de los datos, el ISCAFE le da un 0,1 negativo. Pero es interesante ver cómo hubo muchos indicadores que dieron positivos y sin embargo así la provincia de Santa Fe se sigue manteniendo en un nivel de recuperación muy leve y con poco dinamismo. Veamos, por ejemplo, patentamientos de autos nuevos que vimos recién con Pesado Castro, 3,1% favorable. Consumo de cemento, 2,5%. La construcción viene arrastrando por distintos motivos a la economía. Energía eléctrica industrial, 1,6%. Faena de ganado bovino y porcino, 1,5%. Todo esto favorable, ¿no? Consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte, 1,1%. Recursos tributarios, 0,2%. Producción láctea, 0,1%. Molienda de oleaginosa creció 0,01%. Todo esto hasta aquí, 3 indicadores que han crecido. Veamos lo que han... Perdón, Gustavo. Se hace la comparación con el mismo mes del anterior. Del mes anterior. Perfecto. También hay una comparación con el mes del año anterior. Bien. Pero entonces estamos hablando de... Pero fíjese cómo la inflación y el impacto en el consumo terminan tirando para abajo todos los otros indicadores positivos. Puestos de trabajo, 0,2% negativo. Venta en supermercado, 0,3% negativo. Consumo de gas industrial, 1,1% negativo. Remuneraciones reales, es decir, ingreso salarial, menos 2,3%. 2,3% la producción de maquinaria agrícola, esto en febrero, contradiciendo lo que yo le decía recién. Demanda laboral, menos 6,7%. Es decir, la cantidad de gente que ya no busca trabajo llegó, no es que lo consiguió, no es que lo tiene, dejó de buscarlo. Que este es el famoso problema que tiene el indicador del INDEC cuando mide desempleo. Hoy mismo el ministro Guzmán dijo ante los empresarios que Argentina estaba recuperando el empleo. No es verdad. Argentina lo que está recuperando es cantidad de monotributistas, porque se ingresan a los distintos planes, no solamente los planes sin contraprestación, sino que ingresan como monotributistas para las cooperativas y demás, y eso hace que salgan de la categoría de desocupados. Pero el 6,7% en la provincia que dejó de buscar empleo, según este indicador de la Bolsa de Comercio, es un número muy importante. Gustavo, si lo cotejamos con una provincia similar como es Córdoba, por ejemplo. Y Córdoba tiene indicadores, Córdoba tiene, si bien también es agroindustrial, tiene otros indicadores distintos. Es una provincia con más cantidad de servicios, una provincia que tiene otro mapa de su configuración vinculada al turismo. La industria automotriz es muy fuerte. Bueno, Santa Fe también tiene cerca de Rosario, ahí tiene en Alvear, Alvear, pero Córdoba sí tiene una integración que Santa Fe no tiene del sector automotriz. Tiene el turismo, tiene la educación. Córdoba tiene muchos servicios que morigeran, que amortiguan el problema del empleo. Pero Santa Fe hoy le estaría ganando en términos de participación en el Producto Bruto Interno Nacional a Córdoba. Gracias al campo. Gracias a la agroindustria. Pero sin embargo vemos como en otros sectores, más vinculados a lo administrativo y demás, la caída es notable. Esto hace que en un contexto donde vemos
vigoroso crecimiento en algunos sectores, por el otro lado vemos un retroceso que hace que en el emparejamiento terminemos siendo negativo. Y ahí me parece que falla la planificación del gobierno, la planificación económica, para poder disponer, incluso vemos esto que hablábamos ayer con especialistas y entre nosotros, la billetera Santa Fe, que quizás es una herramienta que impulsa el consumo a través del subsidio directo a la demanda, sin embargo no alcanza para que muchos sectores hoy puedan mover el consumo, que prácticamente está por debajo del punto de equilibrio. Entonces digo, ahí el Estado quizás tenga que intervenir más en direccionar recursos hacia sectores que tienen potencial, pero que todavía no alcanzan un nivel de desarrollo productivo que lo ponga por encima del punto cero, del punto de equilibrio, ¿no? La realidad económica con la firma de Gustavo Sánchez Romero.